Durante estos últimos domingos hemos estado tratando ese paréntesis que hace el apóstol Pablo cuando está hablando sobre los dones espirituales, que comienza en el capítulo 12 de 1 Corintios y que se extienden hasta el capítulo 14. Hemos estado viendo la porción intermedia donde el apóstol Pablo hace un paréntesis para poner énfasis en lo que importa más aún y sobre los dones espirituales, que es el amor. Por eso estuvimos viendo el capítulo 13, versículo a versículo, estuvimos estudiando este párrafo tan maravilloso, este verdadero poema, quizás el más extraordinario, el más profundo, el más significativo de todos los poemas que se han escrito jamás en la historia, porque obviamente son la expresión del Espíritu Santo a través de un hombre como el apóstol Pablo. Y nosotros vamos a pasar ahora al capítulo 14, que es probablemente uno de los capítulos más controvertidos, pero no en toda la historia de la Iglesia, sino particularmente en los últimos años, diríamos en los últimos siglos, desde el siglo XIX en adelante, la última parte del siglo XIX hasta ahora, y que tiene que ver con los dones espirituales, pero particularmente con uno de los dones que tiene más controversia y que hasta el día de hoy, como digo, probablemente hay una división dentro del cristianismo evangélico en este sentido, y por eso es un tema complejo de tratar, no es tan fácil. Mientras estudiaba y he estado orando también para que el Señor nos guíe a poder decir lo que Él dijo y no lo que nosotros, con nuestra perspectiva, con nuestra posición, vayamos al texto para que el texto diga lo que nosotros queramos que diga, sino decir lo que realmente dijo el Señor. Ese es el propósito. Vamos a leer todo el capítulo 14 porque es una sola unidad y vamos a ver algunos versículos en el día de hoy, haciendo algunas observaciones generales también de todo el texto para que nos pueda ayudar a contextualizar lo que está diciendo la palabra de Dios. 1 Corintios 14, 1 en adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con mi entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo
ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos para la profecía, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea eso por 2 o a lo más por 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Este es el extenso capítulo 14, como dije, que es de mucha controversia en el último siglo particularmente, o los últimos 2 siglos, vamos a decir, entendiendo que estamos en el siglo XXI, pero al mismo tiempo es muy interesante poder acercarse a la Escritura sin ningún tipo de prejuicio, sin una posición predeterminada, buscando que el Señor nos enseñe, que el Señor nos guíe, que el Señor nos diga realmente lo que tenemos que aprender de parte de Él, de su palabra. Sabemos que en una hora de exposición, que va a ser este tiempo que vamos a tener, no vamos a zanjar el problema. Hay muchos buenos teólogos que han escrito respecto a esto y tienen posiciones distintas. Por eso no somos pretenciosos creyendo que vamos a dar en el clavo respecto a lo que realmente corresponde, porque queremos hacerlo con reverencia delante del Señor, sabiendo que es la palabra de Dios la que aquí se presenta. En su exposición, lo primero que podemos observar es que Pablo corrige una mala comprensión y uso del don de lenguas. Eso es el tema que venía dando el apóstol desde el capítulo 2 en adelante. Versículo 1, 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Había un problema de comprensión en primera instancia respecto a los dones y al uso correcto de los dones, al propósito de los dones, y eso había producido un desorden en el contexto de la iglesia de Corinto. Había una exageración de la importancia de algunos dones espirituales, y el don de lenguas probablemente era uno de los más exacerbados, es decir, en cuanto a su importancia o trascendencia, según el concepto de los corintios. Y por eso el apóstol Pablo tiene que corregir, eso es lo primero que él hace, corregir una percepción equivocada y una mala ejecución o un mal uso de los dones espirituales en el contexto de la iglesia. En el contexto esto se da del culto público. Por eso Pablo va a decir, bueno, en tu casa es otra cosa, pero en el culto público tú tienes que manifestar un orden, tú tienes que llevar no a confusión, sino a que haya claridad respecto a lo que se enseña en la iglesia. Tienes que llevar a que las personas sean edificadas, más adelante vamos a ver cómo lo repite en muchas partes, y no a que se produzcan controversias en la misma iglesia y las personas cuando vienen y escuchan la enseñanza en el culto público, que no salgan más confundidas de lo que llegaron, sino con más claridad respecto a lo que se les enseñó. Por eso Pablo no desmerece la importancia que tienen los dones espirituales en la unidad y edificación de la iglesia. El capítulo 12 ya lo dijo extensamente esto.
Somos un cuerpo, unidad, pero hay diversidad de dones. Unidad en la diversidad o diversidad en la unidad. Es decir, Pablo está llamando a que efectivamente los dones espirituales son necesarios, se está haciendo énfasis, que son muy importantes, porque son las capacitaciones que Dios provee para los suyos para hacer la obra del ministerio, de tal manera que, obviamente, que son importantes sin duda. Pero, en el capítulo 13, él tiene que introducir este paréntesis para poder explicar que el fruto del Espíritu es más importante que los dones del Espíritu. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con eso? Recuerden, Gálatas, el fruto del Espíritu es amor. Así comienza la exposición de Gálatas capítulo 5, cuando el apóstol Pablo en versículo 22 en adelante habla sobre el fruto del Espíritu, dice el fruto del Espíritu es amor. Y luego enumera otra serie de frutos del Espíritu, pero de allí procede. Y por eso Pablo aquí va a hablar precisamente sobre el amor en todo el capítulo 13, diciendo, procurad en el capítulo 12, 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y ese camino más excelente es el fruto del Espíritu, que es el amor. Porque este tiene que conducir el uso y la manifestación de los dones espirituales. El amor tiene que ser el eje rector, el motor, el volante, digamos, si lo comparamos con un vehículo, que va conduciendo la ejecución correcta de los dones espirituales. Y debe ser también el que motive estas acciones, es decir, el que lleve a realizarlos, a ponerlos en práctica en una forma correcta y ordenada. Pero en la iglesia de Corinto, en lugar de ser un factor de unidad y de edificación, capítulo 12, los dones llegaron a ser un elemento de división y de jactancia y de orgullo y de exacerbar a las personas por sobre la obra de Dios. No por los dones en sí mismos, porque los dones son buenos, como el apóstol Pablo dice en el capítulo 12, son necesarios para la edificación de la iglesia, sino por quienes los ejercían con una mentalidad egocéntrica, vanidosa y exhibicionista. Esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por la carnalidad, por la inmadurez de ellos, estaban usando los dones, abusando de los dones y al mismo tiempo, en algunos casos, como van a decir algunos autores contemporáneos, estaban falsificando probablemente algunos dones espirituales, con el propósito de atraer la atención sobre ellos, sobre las personas y no sobre el Señor. Por eso Pablo empieza esta sección escribiendo en el capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Este es el principio de la desviación, una mala comprensión. Y también el uso y el propósito de los dones espirituales, cuando no se entienden, se produce lo que tenemos en el día de hoy, controversias, dificultades, exacerbación de parte de algunas iglesias y algunos grupos con el propósito de poder mostrar que son más espirituales que otros. ¿Y cuál es la forma en que se muestra que son más espirituales que otros? Dándole una importancia sobredimensionada a algunos dones y dejando los otros en segundo lugar. Y no cabe duda que dentro de todos estos dones, uno de los que más se exacerbaba también en el tiempo del apóstol Pablo y en el día de hoy es el don de lengua. Es evidente que en la Biblia menciona que el don de lengua era un don espiritual legítimo en la iglesia de Corinto. No cabe duda de eso. Sin embargo, es bastante evidente que existía también una falsificación del mismo, debido probablemente al origen pagano de muchos miembros de la iglesia. En este sentido, los adoradores de deidades paganas, luego de danzar frenéticamente en adoración a sus dioses falsos, entraban en una especie de trance místico, donde quedaban aparentemente su personalidad anulada, eran aparentemente poseídos de alguna manera y emitían sonidos ininteligibles, es decir, imposibles de entender, que asociaban a una íntima comunión con el Dios a que adoraban. Es decir, esa era costumbre normal entre los dioses paganos. Inclusive, en el día de hoy también es costumbre de los pueblos ancestrales. Los chamanes hacen eso. Los chamanes, inclusive aquí en nuestro contexto también se produce cuando entran en trance y aparentemente tienen una comunicación, una comunión más íntima con el Dios o los dioses a los cuales adoraban. Y esto seguramente influenció
negativamente a los creyentes en Corinto porque venían de ese trasfondo y no le era fácil zafarse de esa situación. De tal manera que no es muy improbable que aquellos que habían llegado a la fe en Cristo en Corinto aún fuesen influenciados, tergiversando el legítimo don de lenguas por el que traían como herencia de su vida anterior. Eso contextualmente, culturalmente hablando, era factible que se produjese. Del mismo modo, hoy, aún en sectas heréticas, se sabe de la manifestación del don de lenguas. Yo no sé si ustedes sabían, pero el catolicismo carismático, los católicos carismáticos hablan en lenguas. Ahora sabemos que doctrinalmente no están ni cerca de las Escrituras. Y ahí hay un problema, ¿se fijan? Porque los que tienen que regir la manifestación y el uso de esto son las Escrituras. Pero si alguien doctrinalmente está contra eso, son manifestaciones heréticas, entonces, este tipo de dones espirituales supuestamente que ellos manifiestan. También los mormones, en los grados mayores, ellos también hablan en lenguas extrañas, de tal manera que tenemos que tener mucho cuidado. Y obviamente sabemos que el don legítimo dado por el Espíritu Santo, en el contexto del nacimiento y la consolidación de la iglesia cristiana, sí existía. Sin embargo, no como en el día de hoy se presenta en muchos casos. Teniendo esto en consideración, es apropiado observar algunas cosas importantes dentro del extenso párrafo, que es el tema de nuestro estudio hoy. Otra cosa que hay que puntualizar es que es la única parte de las Escrituras donde se habla sobre el tema. Después, posteriormente, y en todas sus cartas anterior y posteriormente, Pablo nunca habla más del tema. No hay más en el Nuevo Testamento. Y por eso es extraño que se dé tanta importancia. Ahora, dentro de lo que Pablo va a decir aquí, hay al menos 4 consideraciones generales que observamos en el texto. Primero, es evidente que Pablo desea enfatizar que el uso de los dones espirituales debe procurar la edificación de la iglesia en su conjunto. Ese es el propósito del uso de los dones espirituales. Veamos lo que dice el capítulo 14 en algunos versículos. Notemos, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El énfasis de propósito ahí. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cuál es la finalidad de los dones espirituales? La edificación de toda la iglesia. No tiene un propósito individualista, tiene un propósito corporativo, congregacional. Tiene la finalidad de que todos sean edificados. Ese es uno de los principios que Pablo menciona cuando corrige aquí un mal uso y entendimiento de los dones espirituales, particularmente el don de lengua. Segundo, el contexto en el que da la enseñanza acerca de los dones es el culto público de la iglesia local. Versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Está hablando en conjunto. Versículo 5, también lo mismo. Versículo 12, versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. El que ocupa lugar de simple oyente, está hablando de la iglesia, el que es enseñado. Versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, en la iglesia, ¿ven? Versículo 23,
Pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, está hablando del culto público, versículo 26, otra vez, en la última parte, dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, cuando os reunís, cuando se reúnen para adorar al Señor, versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Noten cómo el énfasis es en el culto público, de tal manera que en este contexto en el cual Pablo está desarrollando su argumentación. Tercero, el ejercicio de cualquier don espiritual en la iglesia debe procurar mantener el principio de orden y decencia, de tal manera que Dios sea verdaderamente honrado en la adoración congregacional. Lo contrario indicaría una falta de reverencia, una falta de respeto hacia el Señor. Cuando nos reunimos todos, hay conceptos que a veces quizás no tenemos muy claros, pero Dios hace su presencia de una manera especialmente palpable, por medio de su palabra y por medio de la oración que elevamos a Él. Dios está en todo lugar, absolutamente, pero particularmente cuando la iglesia se reúne con el fin y el propósito de honrarlo a Él, obviamente la presencia de Dios es mucho más palpable. Ahora, ¿cuál es el principio? El principio, el que dice Pablo en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Sin confundir, sin producir una especie de un testimonio equivocado respecto a los indoctos, como va a decir Pablo en el contexto, de personas que vienen de afuera, que escuchan, que son visitas y de repente dicen, pero ¿qué pasa aquí? Parece que todos estuviesen locos. Esto es extraño, hay un desorden generalizado. Eso no es el culto público. Eso no tiene que ver con Dios. Por eso el llamado es a mantener el orden, la decencia que corresponde. Sabemos que Dios es un Dios de orden, por lo que la Biblia menciona. De hecho, todo lo que establece en la Biblia en cuanto a la adoración a Dios tiene también un orden. Hágase todo decentemente y en orden. Y en cuarto lugar, el don de lengua no es precisamente el más importante entre los dones espirituales. Eso es lo que va a aclarar en todo el capítulo. No es el más importante y debe ser siempre acompañado del don de interpretación de lengua, versículos 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Allí hay una exhortación clara. Si no existe un intérprete, calle entonces. No se trata de que aquí de repente se levanta una persona y comienza a hablar en lengua extraña, después otro por allá y otro por acá y se produce un desorden generalizado y nadie es edificado. Todos son confundidos. Ese es el problema que se da muchas veces en la supuesta manifestación de este don en la actualidad. Y eso estaba ocurriendo en Corinto. Recuerdan que los corintios se caracterizaban por ese egocentrismo muy fuerte, muy potente. Eran orgullosos de su sabiduría, los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios. Estaban también orgullosos de poder tener dones espirituales extraordinarios, supuestamente los más públicos, los más notorios, para mostrar que eran más espirituales que otros. Y entonces el apóstol tiene que corregir ese concepto errado. Del versículo 1 al 25, Pablo apunta a exponer y razonar por qué la profecía es superior al don de lengua. Lo va a enseñar en este contexto. Dice, la profecía es superior al don de lengua. Lo dice literalmente Pablo. Y en los versículos 1 al 25 lo que hace es explicar, razonar por qué esto es así. Y en los versículos 26 en adelante pasa al aspecto práctico de esto. Notemos el versículo 26, miren el cambio. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esa es una exhortación. Es decir, hay una orden allí para practicarlo. Y todo el resto está hablando de la parte práctica, de cómo se debe hacer entonces. Primero dice que el don de lengua no es el más importante, sino que debe estar sometido de alguna manera a la profecía, que es superior.
Y ahora, cuando aquí habla en el contexto de la profecía, es evidente que se está refiriendo no necesariamente, puede incluir en el primer siglo, así era antes que se terminase el canon de las Escrituras, es decir, que se cerrase el canon de las Escrituras, era evidente que todavía habían profetas que Dios levantaba en medio de la iglesia, porque eso dice la Escritura, el libro de los Hechos, en este periodo de transición así lo menciona. Sin embargo, cuando ya la Escritura fue terminada, ya no es necesaria la profecía predictiva. Entiéndanme bien. Nosotros siempre cuando escuchamos profecía pensamos en algo predictivo, algo del futuro, pero no necesariamente es así. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento, algunas de sus funciones eran predictivas, pero esencialmente lo que hacían ellos era confrontar al pueblo con su real condición y llamarlos al arrepentimiento y a volverse a Dios. Esa era su tarea más importante. Y en este sentido, cuando se habla de profecía, no es necesariamente un asunto de predicciones futuras, sino de enseñanza, por lo que dice el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ven? Allí está muy claro. De tal manera que tiene que ver con la enseñanza, la proclamación pública de la palabra de Dios. Vamos a verlo en este sentido, vamos a tratar de analizarlo adecuadamente colocando este título, la profecía es superior al don de lenguas. Eso es lo que se ve en los capítulos, versículo 1 al 25. La profecía es superior al don de lenguas. Cuando Pablo inicia el capítulo, vuelve a destacar la importancia suprema del amor. Notemos, seguid el amor. Y miren cómo conecta esto con los últimos versículos del capítulo 12. Versículo 31. 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y entonces leímos el 1 del 14. A seguid el amor. Fíjense. Y esto conecta con el versículo 13 también, que venía expresando que el amor era el que debía dirigir la comprensión y el uso correcto de los dones espirituales. Seguid el amor. Pablo va a decir que este debe ser lo principal, este debe ser lo que debemos perseguir. Si queremos ver transformaciones en nuestras vidas, debe ser en este aspecto, en cuanto al amor, para poder usar correctamente los dones espirituales. Sin embargo, esto no significa que los dones carezcan de importancia, porque enseguida hay una segunda, un segundo imperativo, y procurad los dones espirituales. Procuren los dones espirituales. La palabra procurad es muy interesante en el original, porque viene de una raíz que significa hervir, en el sentido de desear, anhelar fervientemente los dones espirituales. Porque como dije al principio, son necesarios para la edificación de la iglesia, son necesarios para la unidad de la iglesia, son necesarios para la manifestación de Dios a través de la iglesia. Ahora, hervir denota un gran deseo por los dones espirituales. La razón de ello es que son importantes para la edificación de la iglesia. Sin embargo, siempre hay que ser consciente de que es Dios soberanamente quien distribuye sus dones como Él quiere. Esto hay que ser muy consciente de ello. Podemos desear los dones, pero no podemos producir que ese deseo llegue a ser una realidad porque nosotros lo queremos, no. Sino que tiene que ser de acuerdo a lo que Dios haya dispuesto. Capítulo 12, versículo 11, allí está muy claro el concepto. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso es soberanía de Dios. Dios dice, yo necesito que un hijo mío pueda servir de esta manera y para eso lo doto, lo capacito con dones espirituales particulares. No es el deseo de nuestro corazón, pero sí el anhelo de nuestro corazón debe ser que se manifiesten en nosotros y en la iglesia los dones espirituales. Por supuesto que sí. No, Pablo no le baja la importancia a eso. Ahora, sin embargo, dice, pero sobre todo, ¿qué? Profetizáis. Sobre todo, o sea, sobre todo los dones espirituales que anhelen principalmente el don de profecía o la capacidad de enseñanza, de transmitir, de proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este es superior a los demás.
Y miren cómo inmediatamente está ordenando lo que estaba en desorden en ese momento, porque para los corintios era otro los dones espirituales que debían estar por sobre ellos. Si ustedes se fijan, cuando escuchan de la controversia esta del don de lenguas, siempre van a hablar de que el punto focal es el don de lengua. ¿Y por qué no el de la enseñanza, la predicación, la exhortación de la palabra de Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no se le da importancia? La importancia está en los dones espectaculares. Me acuerdo cuando pequeño me llevaron a una iglesia en alguna ocasión, después no quise más porque me dio miedo, literalmente me asusté. Porque habían personas que comenzaban a girar así en una forma extraña sobre sí mismos, como una especie de danza, y luego proferían algunas cosas incomprensibles, ininteligibles. Pero no había nadie que dijera esto es lo que significa. Y más aún, cuando posteriormente uno podía observar la vida de esas personas, no tenían nada que ver con lo que sucedía en el contexto de esa manifestación. Por el contrario, pecado en sus vidas, evidente. Y sin embargo, luego se reunían y comenzaban a hacer todo este tipo de cosas. Eso muestra que hay un problema, porque nosotros somos muy morbosos en ese sentido. Queremos ver cosas extraordinarias. Cuando alguien le dice, oye, ¿sabes que en tal lugar ocurrió esto? Todos quieren ir a ver qué es lo que pasa. Tenemos eso en nuestro corazón, y cuando llegamos a la iglesia también pensamos que eso es lo que debe ocurrir. De lo contrario decimos, esta iglesia está muerta. No tiene el Espíritu. Pero aquí Pablo está diciendo, no, yo les exhorto a que sobre todas las cosas, sobre todos los dones, deseen el profetizar. Este don debiese ser el más deseado por los creyentes. Un hecho que la profecía, como dije al principio, como se usa aquí, no se refiere a nuevas revelaciones o revelaciones particulares, como también se da tanto énfasis en el día de hoy, sino más bien a la exposición y proclamación pública de la palabra de Dios, donde Dios obviamente dota, capacita para poder enseñar las Escrituras. Es notorio que Pablo pone la profecía como superior al don de lengua en consideración a que este último era de los más buscados, anhelados por los creyentes en Corinto. De esta manera les está mostrando que el orden de las prioridades de los creyentes en Corinto eran distintas al orden de las prioridades de Dios. Las razones las exponen los versículos 2 y 3. ¿Por qué el don de profecía es superior? ¿O la profecía o la capacidad que Dios da para enseñar y proclamar su palabra es superior al don de lengua? Versículos 2 y 3. Porque, aquí esta es una cláusula que da explicación a lo anterior, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Eso es lo primero. Porque el que habla en lenguas habla a Dios y el que profetiza habla a los hombres. Las lenguas habladas por los corintios no eran de ningún provecho para la iglesia en su conjunto. Eso es lo que Pablo está diciendo. El que habla en lengua habla a Dios y no a los hombres. Y obviamente, para que sea edificada la iglesia, para que tenga provecho, es necesario que todos reciban esa enseñanza. Pero el hablar en lengua no tenía provecho para la iglesia en su conjunto. Pablo dice que solo servían para hablar a Dios. Algunos interpretan esta frase, y digo algunos porque yo quiero presentarles algunas posiciones para que vean que en realidad quiero ser lo más objetivo posible en la examinación del texto bíblico. Algunos dicen que interpretan esta frase como referida a Dios con minúscula. Es decir, cuando dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, lo interpretan como Dios con minúscula. En el sentido de que no hay un artículo definido antes de la palabra Dios. Y ellos dicen que es en referencia a Dios es falso y no al Dios verdadero. Ahora, en el texto tendríamos que hacer malabares para entenderlo así. Y eso es una forma de ir al texto con una posición predeterminada, para encontrar en el texto lo que yo quiero transmitir. Yo no lo veo eso ahí, sino tal cual como dice la palabra, nada más a Dios. Pero como sea el punto, es que este don no edifica a la iglesia en su conjunto, cuál es el propósito principal de todos los dones espirituales. Recordemos que del capítulo 12 en adelante Pablo hace énfasis
que debe ser para edificación de todo. Yo quiero que veamos, por ejemplo, el capítulo 12, versículo 7. Miren, ahí está muy claro. Dice, pero a cada uno individualmente le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Pero para provecho de quién? Para provecho de toda la congregación. Para provecho de la iglesia en su conjunto. Entonces, Pablo está diciendo, el que manifiesta o habla en lenguas, en realidad esa persona no edifica a toda la congregación. Porque no habla a los hombres, sino habla a Dios. A no ser, versículo 5, de que sea interpretada. Si tiene una interpretación, entonces allí todos van a escuchar la interpretación. Es la lengua normal que todos hablamos. Cuando hablamos de interpretaciones, porque queremos que alguien nos interprete una lengua que no conocemos para poder entenderla en nuestra lengua, ¿cierto? Ese es el sentido. Entonces, en el versículo 5 dice que si no hay interpretación, entonces no hay edificación de la iglesia. Por eso menciona la última frase, a no ser que las interprete, para que la iglesia en su conjunto sea edificada. Mientras que, en contraste, el que profetiza habla a los hombres, pero ¿de parte de quién? De parte de Dios. Una forma muy simple de entender o de saber lo que es un profeta es uno que habla en nombre de Dios a los hombres. Ese es un profeta. Es uno que recibe la palabra de Dios y que la transmite posteriormente a los hombres. Eso hacían la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden, vino palabra de Jehová a mí y me dijo, hijo de hombre, di esto. ¿Ven? Esa es una forma de poder entender lo que es un profeta. Un profeta era una persona que Dios tomaba, que Dios apartaba y que Dios usaba como instrumento para transmitir a los hombres su voluntad. Y esto es lo que tenemos aquí. Pablo está diciendo, el que profetiza, y por eso ese es lo que tienen que desear con más ahínco todavía, con más anhelo, es el que habla a los hombres de parte de Dios. Y de esa manera toda la iglesia es edificada. Porque cuando venimos y nos reunimos aquí, nosotros queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos, y no lo que una persona en particular se le ocurrió comentarnos. Queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es la profecía. Esa es la finalidad de los dones espirituales, recuerden. La marca distintiva para evaluar los mismos. 10 veces se repite en este párrafo para edificación, edificación, edificación. Ese es uno de los principios rectores del párrafo. Y para poder entenderlo entonces necesitamos nosotros escuchar claramente o leer de acuerdo a lo que mismo Pablo quería transmitir. Y esa es la finalidad del estudio de las Escrituras. Uno estudia las Escrituras para llegar lo más cercano posible al pensamiento del autor original y saber a qué se está refiriendo, qué es lo que quiere apuntar, qué es lo que quiere enseñar, para provecho de qué, en qué sentido. Ese es el propósito. Y aquí Pablo está diciendo que la primera diferencia fundamental y que explica que la profecía es superior a las lenguas es que el de la lengua habla a Dios y no a los hombres. El de la profecía habla a los hombres de parte de Dios. Segundo, la segunda razón es porque el que habla en lenguas nadie le entiende. Miren, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Porque el que habla en lenguas entonces nadie le entiende y el que profetiza todos comprenden eso. Por eso son edificados. Nadie le entiende. Como ya se ha mencionado, el uso del don de lenguas no tiene sentido si no existe el intérprete de lenguas en el mismo contexto, Pablo lo va a decir. Porque es imposible su comprensión por las personas comunes y corrientes que asisten a una iglesia, de tal manera que viene a ser más un elemento de distracción y confusión en lugar de ser uno de edificación. No son mis palabras, es lo que Pablo está diciendo. Nadie le entiende. ¿Por qué? Porque no está destinado a hablarle a los hombres, sino a hablarle a Dios. Y en consecuencia, cuando nos reunimos, nosotros
esperamos de Dios que Dios nos hable, que Dios nos guíe, que Dios nos instruya, que Dios corrija conceptos equivocados que nosotros tenemos, conductas cerradas que sean confrontadas por la palabra de Dios. Y por tanto, el que habla en lenguas tiene el gran problema que nadie le entiende. Nadie le entiende. Ahora, debido a esto, es que algunos entienden que Pablo aquí está haciendo referencia a la falsificación, y es probable, del don legítimo del don legítimo de lengua por parte de algunas personas, derivado de las religiones paganas, como ya se ha hecho referencia. Al respecto, una persona escribe: sin embargo, lenguas en 1 Corintios parece estar más en línea con los sonidos de éxtasis que los oráculos griegos emitían, como Delfos, donde una mujer entra en trance y otra persona interpretaba lo que decía. Es decir, estaba más relacionado con ese tipo de conductas, una falsificación del don. Y yo no sé si algunas veces ustedes han escuchado eso, y la verdad es que no tiene ningún sentido. Son balbuceos imposibles de comprender. Entonces, seguramente como en ese tiempo había falsificación, hoy también hay falsificación. Y por eso es que tenemos que estar atentos a todo y tener discernimiento. Notablemente, muy pocas personas están preocupadas de pedir discernimiento, que es uno de los dones del Espíritu también. Discernimiento de Espíritu, lo dice Pablo en el capítulo 12. Muy pocas personas están preocupadas de eso, pero muchas están preocupadas de manifestar el don de lenguas. Y eso muestra otra vez ese egocentrismo tan natural en nosotros y tan perjudicial. Sea como sea, es decir, si era el legítimo o era en la falsificación, la dificultad en la comprensión que se emitía por medio del uso de lenguas, era una verdadera traba para lograr el propósito de edificar a la iglesia. Y esto es una de las cosas que pocas veces se dicen en este debate. Se trata de decir esto acá, terminó, no terminó, era una falsificación, era legítimo, pero no se dice simplemente que este entendimiento y comprensión, como Pablo lo muestra aquí, no edifica a la gente, no edifica a la iglesia, no produce crecimiento espiritual en las personas en términos congregacionales, porque no se comprende. No hay un entendimiento. Hermanos, y esa es la razón también por la cual Dios trae su palabra a nosotros en nuestro propio idioma. Sería complicado, imagínense que nosotros estuviésemos tratando de explicar, hacer comprender su palabra en el idioma inglés, por ejemplo. Quizás algunos podrían entender algo, o en chino, por ejemplo, nadie entendería nada, ¿cierto? Sería muy, muy complejo. Y por eso Dios entonces trae su palabra en nuestro propio idioma. ¿Cuál fue uno de los avances sustantivos de la Reforma Protestante? Precisamente que la Biblia se empezó a traducir a los idiomas vernáculos del pueblo, es decir, comunes de la gente. Martín Lutero la tradujo al alemán. En ese tiempo solo se leía y se explicaba en latín. Imagínense. Ahora la gente no era edificada, muy pocos se entendían en algunos casos. Y a nuestro contexto también, los misioneros que trajeron el Evangelio fueron norteamericanos, fueron estadounidenses. Imagínense que hubiesen traído en su propio idioma eso, nadie lo hubiese entendido. Por eso ellos primero hacían un curso para poder aprender el español y traerlo a nuestro contexto. Sí, lo que quiero decir es que nosotros tenemos un idioma, y recuerden quién es el que dio los idiomas, el Señor. Y entonces nos transmite su palabra en nuestro idioma para hacernos comprensibles. Pero si alguien o varias personas se ponen de pie y comienzan a hablar en lenguas completamente desconocidas, imagínense, no habría ningún tipo de edificación. Entonces, esa es la otra razón por la cual la profecía es superior a la lengua. Y tercero, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, dice Pablo, y el que profetiza edifica a la iglesia en su conjunto. Por último, y en línea con lo anterior, el que habla en lenguas solo se edifica a sí mismo, dice Pablo, no tiene provecho alguno en la edificación de otros. Pero esto no tiene un propósito, esto tendría un propósito egoísta, de edificarme a mí mismo.
Yo quiero edificarme a mí mismo. Ahora, aquí hay otras observaciones interesantes. ¿Dios necesitará que yo le hable en un lenguaje extraño? Esa es otra observación que podemos hacer. Ahora, si en un momento dado el Señor quiere que ocurra eso, está bien, pero es mi edificación propia, personal. Pero no logra el objetivo de los dones espirituales. En cambio, el que profetiza edifica toda la iglesia. Recuerden que la razón por la cual Él da los dones es precisamente para la edificación de toda la iglesia. Por esta razón hay quienes afirman que esta expresión era una falsificación del don espiritual legítimo que se presenta cuando es interpretado para provecho de todos. Mientras que por el contrario, el que profetiza proclama y expone la palabra de Dios a otros en el culto público de la iglesia, edifica la iglesia en su conjunto. Este es el énfasis en los versículos 3, 4 y 5. Si ustedes pueden apreciar en el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para lograr el objetivo, edificación, exhortación y consolación. Y qué bueno que sea así, si no estaríamos nosotros todavía siendo niños espirituales. Necesitamos crecer por medio de la enseñanza y la exposición de la palabra de Dios. Este es el énfasis en estos versículos. Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Ahí está el principio que estamos desarrollando, o que Pablo, mejor dicho, está desarrollando. Recuerden que los dones nos son concedidos para ministrar a otro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Los dones espirituales son concedidos individualmente, pero para ministrarlos a otros. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Para qué? Para que toda la iglesia sea edificada. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando toda la iglesia es edificada, Dios es glorificado. Cuando toda la iglesia es enseñada, Dios es exaltado. Porque recibimos de Dios la instrucción y devolvemos a Él la adoración. Señor, gracias por lo que tú me has dicho. Gracias por corregir conceptos equivocados. Gracias por cambiar mi vida. Gracias por llevarme a tomar decisiones que honren tu nombre. Toda la adoración, la gratitud vuelve a Dios cuando toda la iglesia es edificada. Y eso es lo que hace precisamente la profecía. De esta manera, entonces, el que profetiza logra el propósito de edificar, exhortar y consolar, dice el apóstol Pablo. Lo primero, la edificación tiene que ver con la construcción, ¿cierto? Viene de la edificación de un edificio, de una casa, donde se coloca el fundamento y sobre ella se va creciendo hasta construir algo sólido sobre ese fundamento. Lo primero, tiene que ver entonces con crecimiento espiritual. Al ser expuesto a la palabra de Dios que tiene poder en sí misma para transformar la vida de las personas y conformarlas a la imagen de Cristo. Y este es el propósito de la salvación, dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas. La razón es que seamos, porque el Señor nos salvó, para conformarnos a la imagen de su Hijo. De esa manera somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. De esa manera la gente puede saber de Jesús. De esa manera la gente puede, al observar las vidas de los creyentes cambiadas, transformadas, más cercanas a la persona de Cristo, puede decir, esto verdaderamente Cristo es una realidad. Pero eso, ¿cuándo ocurre? Cuando somos edificados. ¿Y cómo somos edificados? Por medio de la palabra de Dios. Por eso es extraño que poca gente pida el don de la enseñanza, pero muchos quieran el don de lengua. ¿Se dan cuenta? Es una contradicción en ese aspecto. Por eso entonces necesitamos colocar el énfasis donde la Biblia lo pone. Yo comencé diciendo en la introducción
que es la única parte donde se habla de esto y nunca más en las cartas aparece. Nunca más. No hay ninguna persona después que veamos de esa manera hablando, excepto en el libro de los Hechos, donde es en un momento de transición, donde la iglesia estaba naciendo, donde la iglesia estaba siendo consolidada en la expansión para diferentes territorios del mundo conocido de ese entonces. Pero aquí Pablo está diciendo, no, el que profetiza habla a los hombres para edificación. Nosotros necesitamos edificación. Nosotros necesitamos que muchos de los ripios que tenemos en nuestro carácter espiritual sea transformado. Y eso solo puede ser posible cuando somos expuestos a las Escrituras. Segundo, dice para exhortación, segundo concepto, tiene relación con el desafío implícito en la exposición de la palabra, para que sus oyentes tomen decisiones y hagan cambios en su vida que la palabra demanda de ellos. La exhortación es animarles a tomar decisiones. La palabra de Dios cuando se expone no es simplemente para un conocimiento intelectual, sino para que nosotros lleguemos a través de ella y en base a ella y en función de sus principios, tomar decisiones que cambien nuestra vida. La exhortación nos lleva a eso. Y por eso la predicación de las Escrituras en el culto público es esencial para la edificación de la iglesia. Después de tantos años, después de 500 años en que el Señor levantó a los reformadores para decir esto, hoy día volvemos a entender que es tan importante. Durante mucho tiempo quedó de lado. Y entonces era más importante tratar de ver a personas que supuestamente eran tomadas por el Espíritu para hacer una gran cantidad de cosas, que las Escrituras. Las Escrituras perdían como su importancia, pero hoy se está dando cuenta porque el Señor está otra vez levantando a personas y llevándonos a darnos cuenta que no, que la predicación, la enseñanza y la exhortación de la palabra son importantes para hoy. En la exhortación hay un desafío presentado por la misma palabra de Dios. Recuerden, los primeros 26, 25 versículos hablan sobre las razones por las cuales la profecía es superior al don de lenguas. Y en el versículo 26 dice, entonces, pues ahora, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué vamos a hacer respecto a lo que acabo de decir? Y aquí viene la exhortación. Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Aquí está la exhortación. Hágase todo para edificación. ¿Ve? Esa es una exhortación. Hay un mandato, hay un imperativo. La doctrina tiene el propósito de poder prepararnos, capacitarnos para poder obedecer. La exhortación es el llamado a la obediencia. ¿Y cómo se hace eso? La profecía es la que hace eso. Y en tercer lugar, apunta, en la consolación, dice Pablo, apunta a animar, alentar y fortalecer a los creyentes con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser fortalecidos? ¿Cómo podemos ser consolados? ¿Cómo podemos ser alentados cuando pasamos una serie de situaciones en la vida? Todos los días hay noticias que nos mueven el piso, ¿no es verdad? Todos los días hay situaciones que nos hacen ver que nosotros, dependiendo de nosotros mismos, no tenemos ninguna esperanza en esta tierra. Todos los días podemos apreciar cómo la sociedad se autodestruye por medio de ideologías y filosofías horribles, como las que estamos viviendo en el día de hoy. Y entonces nuestro ánimo decae. O por alguna enfermedad también decaemos en nuestro ánimo. Espiritualmente a veces también estamos confundidos porque creemos que las cosas deben ser así y el Señor nos dice, no, son de esta manera. Pedimos y oramos y suplicamos al Señor por algo y el Señor responde no como nosotros queríamos, sino de otra manera. Y nosotros nos decaemos. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos alienta. La palabra de Dios nos consuela cuando pasamos por situaciones difíciles en la vida. No es la palabra del hombre, no es el buen deseo del hombre, no es el buen amigo, que sí, podemos necesitarlo, pero sobre todo necesitamos la palabra de Dios para recibir el consuelo, el ánimo que necesitamos. Fortalece nuestras vidas. Por eso es superior a las lenguas. Las lenguas no pueden lograr eso. Es imposible. No puede lograr eso, ni por muy legítimo que sea. No puede lograr eso. La exhortación de la palabra de Dios, es decir, la exposición de las Escrituras sí puede lograr.
Entonces, ¿qué es lo que hace el versículo 3? Edifica, exhorta y consuela, trae consolación. ¿A quién? ¿A uno? ¿A dos? No, a toda la congregación. A toda la iglesia. Y entonces de esa manera toda la iglesia es edificada. Ese es el propósito. Hermanos, el hecho de que nosotros enseñemos la Escritura aquí tiene la finalidad. Yo oraba antes de venir acá en esta mañana precisamente por eso. Tiene la finalidad de que ustedes dependan más de Dios y menos de los hombres. Que dependan más de Dios y menos de una estructura denominacional. Que dependan más de Dios y menos de sus propias fuerzas. Y para eso nos aferramos a lo que dicen las Escrituras. ¿Dónde, en qué parte específicamente se logra todo esto? Es decir, edificación, exhortación y consolación. Y otra vez volvemos a la cruz de Cristo. Porque allí está todo. De allí se desprende todo. De la cruz viene la edificación, la exhortación y la consolación. De la cruz de Cristo. Ella es el centro de nuestra exposición. Por eso es que Jesús dijo que todo el Antiguo Testamento hablaba de Él. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Él. Todo el Antiguo Testamento preparaba las cosas para Él. Y por eso es que todo el Nuevo Testamento posteriormente habla de Cristo y de su obra en la cruz. Porque eso es lo que da sentido a la vida de las personas. Y entonces, ¿qué nos lleva a eso? A odiar el pecado y llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, como dice Pablo también en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Queremos obedecer al Señor, queremos honrar al Señor y no queremos que el Señor sea deshonrado por nuestros hechos. Hay una exhortación allí a un cambio genuino en nuestra vida. Y en tercer lugar, ¿dónde más somos consolados que en la cruz? Allí somos consolados por aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y sin embargo no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero. Y venció el sufrimiento, la muerte y el pecado para siempre. De esa manera. Y entonces cuando nosotros somos afligidos por algún dolor emocional, por alguna situación conflictiva que estamos viviendo, miramos a la cruz y vemos que ahí está la victoria sobre todas esas cosas. Miramos a las Escrituras y vemos cómo el siervo sufriente de Isaías 53 muestra que nuestros dolores, que nuestras aflicciones, que nuestros pecados fueron llevados por Él en la cruz. Y que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, y eso nos consuela. Miramos hacia el futuro y vemos que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ya en la mente perfecta del Señor, ya en el plan perfecto del Señor, ese es un hecho y nosotros nos regocijamos y entonces, aunque las aflicciones en el tiempo presente sean muchas, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. ¿Por qué? Gracias a la obra de Cristo. ¿Ven? Como esto es logrado solamente por las Escrituras, por la exposición de las Escrituras. Y por eso, lo que Pablo está enfatizando allí, diciendo, hermanos, no se preocupen por lo secundario, preocúpense por lo más importante, por lo esencial. Y entonces, más allá de la discusión de que si este don espiritual está vigente o no está vigente, más allá de toda esa discusión, lo más importante es esto. ¿Qué es lo que más edifica a la iglesia en su conjunto? La profecía, la exposición de la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Por tanto, hermanos, como conclusión a estos 5 primeros versículos, podemos ver por qué razón la profecía es superior al don de lengua. Pablo no niega el don de lengua, sino que está diciendo que la profecía es superior. Y que nosotros podamos entender esto y podamos volvernos otra vez a Cristo para poder colocar la mirada y el énfasis en lo que realmente importa y no en lo que nosotros pensamos que es importante o lo que la cultura evangélica de nuestros días nos diga que es importante, sino lo que Dios realmente nos está diciendo. Que el Señor pueda usar esto para precisamente ese propósito, edificar, exhortar y consolar sus vidas en este día. Padre, gracias por esa palabra tuya que aclara tantas cosas
Gracias por ayudarnos, Señor, para poder ir a tu palabra así, en una forma abierta, dejando que tú nos enseñes, que tú nos corrijas, que tú nos ayudes a poder entender que la verdadera espiritualidad no está en manifestaciones externas, Señor, sino está en un corazón y una vida transformada, que obedece tu palabra, que se somete a ti, que quiere honrarte a través de sus hechos, de una vida, Señor, que busca colocar la mirada en ti y en nadie más que en ti, dejando que tú seas el que nos cambies, que nos transformes y que nos uses como tus instrumentos en esta tierra. Bendice a mis hermanos, Padre. Obra en aquel que está sufriendo por alguna causa y coloca el consuelo que solamente tú puedes consolar. Que esa persona mire a la cruz y se dé cuenta que ahí está la respuesta a su aflicción. Si hay personas, Señor, que todavía están quizás luchando por una serie de cosas que están pasando en su vida, también tú exhórtale, Señor, a fijar sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y Padre, si hay alguien que aún no te conoce, que todavía, Señor, no ha llegado a los pies de Cristo, oramos porque tu Espíritu los convenza y los lleve al arrepentimiento y a la fe. Gracias por este tiempo. Alabamos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.